Es un verdadero placer compartir con ustedes esta mañana de Acción Popular. Hoy es miércoles 22 de julio del año 2015. Estamos satisfechos de saber que ustedes están ahí esperando las orientaciones de este programa, un programa político, de análisis político y de análisis social, en la mañana en este supercanal Sport Vision. Las personas que ayer tuvieron a bien llamarnos para que volvamos a tratar el último tema que tratamos ayer sobre el matrimonio homosexual, y a los pastores evangélicos y a los sacerdotes de la provincia Peravia que tuvieron ayer a bien llamarme ayer, les prometo en la próxima semana dedicar 2 días, 2 fines del programa a este tema del matrimonio homosexual. No sabía que había tanta gente interesado desde las organizaciones civiles, desde las iglesias, interesados en este tipo de trabajo, de orientación con relación al tema del matrimonio homosexual. Haremos todo lo posible por en la semana que viene, en 2 días, redondearle el tema con mucho más amplitud, coger inclusive quizás 12 o 13 minutos en cada programa para hablar con ustedes claramente de esto, porque sé que la política dominicana está en incapacidad de poder abordar estos temas desde la ética, que es lo que hacemos nosotros. Nosotros no abordamos temas desde la doctrina religiosa, sino desde la ética, desde la filosofía, desde la neurociencia. Es como evaluamos lo que estamos diciendo en este programa con relación a ese y otros temas, homosexualidad, violencia de género, que lo tratamos permanentemente. Gracias de todas maneras por su atención. Les hemos dicho que en este país la autoridad ha perdido su rol, su obligación, su responsabilidad y ha preferido montar el tema de las relaciones de la política exterior en las relaciones con Haití, montarla en 3 ejes. En la facundia diplomática o política, que es la cháchara que estamos oyendo permanentemente, el fraude de opinión pública y el voluntarismo presidencial. Aquí lo que sacamos a flote es lo que hicimos con el terremoto. Eso es voluntarismo, eso no es política. Lo que hicimos con Haití en el terremoto son acciones de buena voluntad. Y la política no se maneja con acciones de buena voluntad. Eso le queda bien a las organizaciones civiles. Los partidos políticos, los gobiernos no se mueven por acciones de buena voluntad. Se mueven por acciones políticas. Y dentro de lo que estamos diciendo, el fraude de opinión pública, le voy a poner 2 o 3 ejemplos para que ustedes vean que aquí no se está atendiendo el tema de la dinámica dominico-haitiana desde la política, sino desde las relaciones públicas. El primer titular del periódico Listín Diario de ayer era este: no hay crisis humanitaria en la frontera dominico-haitiana. No hay crisis humanitaria en la frontera dominico-haitiana. ¿Quién decía eso? ¿Quién lo decía? Lo colocan en primera plana, porque eso lo está diciendo la embajadora norteamericana en Haití. Y a ustedes le colocan este fraude como que eso es importante del punto de vista político para las relaciones dominico-haitianas. Eso es lo que le presentan a ustedes. Una declaración, una opinión de la embajadora norteamericana en Haití se coloca aquí en primera plana. Pregunten a ver si el embajador norteamericano en la República Dominicana dice lo mismo. Pregunten a ver. Pregunten a ver si el Congreso de los Estados Unidos dice lo mismo que está diciendo su embajadora en Haití. Pregunten a ver si el
la ONU dice lo mismo que está diciendo la embajadora en Haití. Pregunten a ver si la OEA dice lo mismo que dice el embajador en Haití. Se trae al país al expresidente Lacalle de Uruguay y una opinión del presidente Lacalle, expresidente de Uruguay, se coloca también en primera plana y se le da un titular. Aquí está el titular, en el mismo periódico. Lacalle apoya a la República Dominicana y critica a Almagro. Yo le pregunto al gobierno, ¿eso cambia la situación del país ante el Parlamento Europeo? Aquí vinieron Ban Ki-moon, el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, y vino el señor Rompuy del Parlamento Europeo. Vino José Miguel Insulza, siendo secretario general de la OEA. Hay una sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que lo estamos soslayando, y es lo que se está moviendo detrás de todo esto, y es la obligación, la presión internacional que tiene el Estado Dominicano de formular una reforma constitucional para darle cabida a esos 850,000 haitianos ilegales que no han sido registrados. De eso no estamos hablando. Estamos hablando de entregarle 350,000 carnés de residentes a haitianos en la República Dominicana. ¿Por qué no estamos hablando de la cantidad de haitianos que no se registró? Esos que se registraron, vence el plazo de 45 días dentro de 13 días para completarle sus expedientes, para completarle los expedientes a esos 350,000. Nos faltan 13 días. Estamos pensando en eso. Ahora, en Santiago vimos 10,000, 11,000. Perfecto. ¿Cuánto dejaron de registrarse en Santiago? Para poner un ejemplo, más de 20,000. De esos 20,000 se fueron voluntariamente todos. Preguntamos. De esos 20,000 se fueron voluntariamente todos. ¿Cuánto nos quedan en el país del millón y tanto que está pidiendo Ban Ki-moon, el secretario de las Naciones Unidas, que sean integrados como dominicanos, con nacionalidad dominicana, a través de una reforma constitucional que la manda la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Qué argumento tendríamos frente a la Unión Europea, frente a la ONU, frente a la OEA, cuando vuelvan y nos repitan que tenemos que hacer una reforma constitucional para crear ese gentilicio dominico-haitiano en la República Dominicana? Porque todo lo que se está buscando es crear el gentilicio dominico-haitiano, esa masa flotante que vote en Haití y que vote aquí, porque Haití tiene una reforma constitucional que permite la doble nacionalidad del haitiano. Y no reparamos cuando eso se aprobó en mayo del año 2012, del año 2013. Cuando esa ley se aprobó en Haití, nosotros no pusimos ningún reparo, porque era un país soberano. Pero con su segunda intención, Martelly creó la doble nacionalidad en Haití para crear las condiciones para tener 1,000,000 y tanto, 1,500,000 de dominicos haitianos en la República Dominicana. ¿Qué vamos a hacer con esa masa flotante, con ese nuevo gentilicio que tendremos que incorporar a la vida política, a la vida social y a la vida económica dominicana? ¿Qué haremos con eso? Preguntamos. Esos son los verdaderos temas que debemos estar discutiendo. Y no usar declaraciones que no vinculan en nada
al problema político que tenemos con la realidad social, política y económica que estamos viviendo. Nuestra realidad democrática no se cambia, no se reforma, no se transforma por la declaración de una embajadora norteamericana en Haití. Es que no es con declaraciones. Esa falsificación de la realidad es la que nos tiene hoy donde estamos. El estar mirando para otro lado y este déficit dialéctico en el discurso político dominicano. Es que preferimos el fraude de opinión pública. Preferimos, a golpe de titulares, resolver los problemas en los periódicos. Miren lo que este empresario le está diciendo al país. Que no quiere que la situación política entre República Dominicana y Haití dañen las relaciones comerciales. Para que ustedes entiendan en qué sociedad y en qué país y en qué sistema político estamos viviendo. A él le preocupa más sus intereses comerciales, sus intereses económicos, que la situación política generalizada de 10 millones de dominicanos. Y así están pensando todos los empresarios que han tenido en sus manos la dirección y orientación de la política exterior dominicana en los últimos 3 años. ¿Qué está pasando en Puerto Rico? Miren un daño colateral de lo que estamos hablando. Puerto Rico detecta 3 jóvenes dominicanos que vinieron a Punta Cana con malaria. Abajo, hijo. Ahí está. Confirman malaria en 3 estudiantes de Puerto Rico que vinieron aquí al país. Ahora el Ministerio de Salud Pública anda buscando en Bávaro, investigando a ver si hay malaria. Aquí está. Ahora andan buscando malaria en zona de Bávaro. ¿Por qué tenemos malaria en Bávaro? ¿Por qué tenemos malaria en Bávaro? Por los 200,000 haitianos que hacen vida en Bávaro. Es una enfermedad endémica en Haití. Trujillo superó la malaria aquí en el año 61. Este país no tenía malaria en el año 61. Sin embargo, estamos pidiéndole a Haití que rectifique sus declaraciones internacionales y su comportamiento. Y ayer, en una marcha encabezada por el primer ministro haitiano contra la República Dominicana en Haití, el primer ministro dijo que cómo pueden las víctimas retractarse frente a sus verdugos. Eso lo dijo, está ahí señalado en amarillo para que ustedes entiendan lo que estamos diciendo. Haití no se disculpa por críticas a migración. Y en eso que está en amarillo, dice mi amigo Evans Paul Kaplin, que es como le decimos lo que somos sus amigos. Kaplin le dijo al país ayer que él no puede pedirle disculpa a sus verdugos. Eso le dijo el primer ministro haitiano a toda la comunidad dominicana ayer en una marcha contra la República Dominicana. Ahora entienden por qué llevamos la posición que llevamos en este programa. Esa es la realidad. Nuestra realidad con Haití no es una realidad comercial ni industrial. Los haitianos no son nuestros clientes. Los haitianos son una nación que comparten con nosotros una isla. Y la lucha geopolítica es por el espacio vital. Que se entienda, la geopolítica entre dominicanos y haitianos es por el espacio vital. Esa geopolítica puede ser pacífica, pero tiene que ser pacífica con la ley en la mano. Para hacerla pacífica, tiene que ser el Estado dominicano y el Estado haitiano aplicando la ley.
si son dos estados democráticos. Y aquí hay leyes ya establecidas que rigen lo que es la migración. Y no tenemos que estar haciendo discursos circulares, dándole vuelta al tema, sino aplicar las leyes que tiene el Estado de Derecho de la República Dominicana, que es a lo que se niegan las autoridades dominicanas y es lo que no quieren oír que Acción Popular les diga a ustedes cada día. Permítanme cambiar de tema. Ayer en el periódico El Nacional leíamos un titular que nos provocó mucha risa y también ironía, claro está. Y es este titular: Gobierno ve chantaje en cobro de los generadores. Eso es lo que dice el gobierno, que los generadores quieren chantajear al gobierno. Eso provoca ironía. Porque si aquí en este país hay una institución que vive del chantaje y que no repara, que carece de límites en el chantaje, es el gobierno dominicano. El gobierno vive del chantaje desde el mismo 16 de agosto del año 2012. Y no ha parado en el chantaje hasta con su propio presidente de su partido. Quien cortó la cabeza al presidente de su partido es el propio gobierno. Y del chantaje ha vivido la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, como de igual manera vive de chantaje la Dirección General de Aduana o el Ministerio de Industria y Comercio. Las entidades del Estado, de este gobierno, viven chantajeando a diferentes sectores. ¿O no es así? ¿Qué hizo la Dirección General de Aduana con sus propios senadores, con Charlie Mariotti y con Reinaldo Pared Pérez? Después se retractó. ¿Pero qué dijo de Charlie Mariotti y de Reinaldo Pared Pérez, el director general de Aduana? ¿Qué hace la Dirección General de Aduana y el Ministerio de Industria y Comercio con los importadores que acceden al DERE-CAFTA? En el caso de las habichuelas negras, que hacen lo que le da la gana y chantajean a empresarios en este país. Eso se hace desde la Dirección General de Aduana y desde el Ministerio de Industria y Comercio. Con las habichuelas negras, con las habichuelas pintas, con todas las importaciones, chantajes permanentes. ¿Qué hace Rubén Bichara? Se cobija en presentarle al país a los generadores como enemigos, porque le debe 900 millones de dólares. Y como ellos dicen que van a pagar las plantas
porque no se les paga, entonces el gobierno dice que los generadores quieren chantajear al gobierno. Yo le pregunto a Rubén Bichara, de manera personal, que por qué le deben 900 millones de dólares a los generadores cuando el petróleo está a mitad de su precio. ¿Por qué tienen ustedes al país pagando una facturación eléctrica como si el petróleo estuviera a 106 dólares y no a 52 como está en el mercado internacional? ¿Por qué ustedes cobran el petróleo a 106 dólares? A 106 dólares le están cobrando ustedes el petróleo a los clientes de las distribuidoras, cobrándole 106 dólares el precio del petróleo. Ustedes no han bajado la facturación eléctrica. A pesar de que los generadores, a esos que ustedes le están llamando chantajistas, bajaron la facturación en un 35%. Significa que si los generadores hubieran tenido la misma conducta indecente de Rubén Bichara y de las EDES, si los generadores hubieran tenido la misma conducta indecente de Rubén Bichara y de las EDES, esa facturación que tienen los generadores, esa deuda que tienen los generadores, no fuera de 900 millones de dólares, sino de 1.200. Porque si bajándole un 35% y comprando el petróleo un 50% más barato, Rubén Bichara se endeuda, las EDES que están en manos de Rubén Bichara, porque eso es un coto, eso es una gran mafia, una factoría colombina, lo que ha montado Rubén Bichara en el sector eléctrico. Una factoría colombina, es de norte, es de sur, es de este, la empresa de transmisión eléctrica y EGEGID, son cotos corruptos, son cotos de ladrones. Lo que han hecho es robar en esas 5 instituciones. Ese robo por doquier. Y quieren venir a decir que chantaje porque le están cobrando una deuda de 900 millones de dólares. Chantaje. Se buscan un enemigo para presentarse ellos como los buenos. Ustedes no son los buenos. Esa ha sido la conducta de ustedes. Esa ha sido la conducta de ustedes. La calumnia. Las formas más indecentes de dirigir un Estado la tenemos hoy en el país. Las formas más indecentes de conducir un Estado, de gobernar una nación, la tenemos hoy en el país. Las formas más indecentes la tenemos hoy. Las formas más indecentes, porque no son capaces de discutir de tú a tú, de debatir de tú a tú. Buscan siempre como las sabandijas las orillas. Buscan como las sabandijas las orillas. Por eso estamos donde estamos hoy, sin ningún problema resuelto en el país. Sin ningún problema resuelto en esta nación. Los duchos. ¿Qué hizo Rubén Bichara con Celso Marrancini cuando llegó a ese cargo? Acabar con Celso Marrancini y presentar a Celso Marrancini como el anticristo. Y hoy tenemos un Rubén Bichara que lamentablemente tenemos que decir que David se convirtió en Goliat. Hoy tenemos a David convertido en Goliat. El buenazo de octubre del 2012 es el malvado en julio del 2015. El gran malvado no ha sido capaz de superar siquiera a Celso Marrancini y trató de desacreditarlo desde que llegó a esa posición. No tienen hoy cómo buscar dinero en la banca, porque tienen la banca dominicana cogotada. No tienen créditos para las plantas de carbón por el escándalo de Odebrecht, que es su socio en las plantas de carbón. Otra empresa ladrona. Y ahora quieren culpar a los generadores de chantajistas. Es la indecencia hecha gobierno lo que tenemos hoy. La indecencia
hecha gobierno. Gente que no repara en chantajear hasta sus propios compañeros de partido. ¿Qué está pasando con los jueces de la Suprema Corte de Justicia? ¿Qué hacen ustedes con los jueces de la Suprema Corte de Justicia? ¿Qué hacen ustedes con el presidente de la Junta Central Electoral? ¿Qué hacen ustedes con ellos? ¿O es que nos hemos olvidado? Usaré unos segundos para cambiar de chantaje. No tenga miedo, vengan para acá, no hay problema. Este es un programa en vivo. Señores, dice el Procurador General de la República que está preocupado por la participación de mujeres en los delitos. Eso dice el Procurador General de la República. Quisiera que mi amigo Francisco Domínguez Brito aterrizase en el cargo que ocupa y que dejara de hacer anécdotas o tópicos con los temas reales de la República Dominicana. El problema de la violencia, la criminalidad y la delincuencia en la República Dominicana dista mucho de jugar al género con este tema. No es un asunto de mujeres o de hombres, es un asunto de proceso. Es oír, señor procurador, la voz del proceso político y de la demanda política que implica la inseguridad en la República Dominicana. De eso es que se trata. No es ni que si es hombre o es mujer, es preguntar por qué en un país donde la mayoría de la población universitaria es femenina, ¿por qué en un país donde la mayoría de la población universitaria es femenina, por qué la mujer está delinquiendo? ¿Por qué la mayoría de las mujeres son las que ocupan las plazas universitarias? ¿Y por qué esas mujeres, que en mayoría van a las universidades, también están yendo al delito? ¿Qué lleva a la mujer a consumir el delito, a ser fichada por las mafias, por los carteles, por los gabinetes de la criminalidad, de la violencia y de la delincuencia organizada? No es un asunto de macho o de hembra. ¿Qué nos está pasando? Que tanta gente encuentra base social, ascenso social, repito, tanta gente encuentra base social, base económica, ascenso social en la criminalidad, la violencia y la delincuencia organizada en el país. Eso es lo que tenemos que tratar, señor procurador. ¿Por qué estamos viviendo de esa forma? ¿Qué está llevando? ¿Qué atractivo social? ¿Qué atractivo económico? ¿Qué atractivo cultural? Repito, ¿qué atractivo cultural tiene la violencia, la criminalidad y la delincuencia? ¿Por qué tenemos una televisión al servicio de la difusión y de la divulgación del lenguaje que necesitan los narcotraficantes, del lenguaje que necesitan las mafias violentas? ¿Por qué tenemos eso? ¿Por qué el lenguaje? ¿Por qué la música? ¿Por qué los diálogos que usa la violencia, la criminalidad y la delincuencia está presente en la radio, en la televisión, en la música, en las expresiones culturales del país? ¿O es que usted no ve los videos de esa música urbana, de esa música que estamos consumiendo como música urbana? ¿No están mirando los mensajes que esa música urbana le está llevando a la niñez, a la preadolescencia y a la adolescencia dominicana, más allá de que sea mujer o que sea hombre, que sea macho o que sea hembra?
¿Por qué no estamos reparando en eso? Esto es una mujer, señor procurador, que tima que le roba al Ministerio de Educación 47 millones de pesos con la compra de un solar. Como a usted le preocupa el tema de la mujer participando en la violencia, criminalidad y la delincuencia, ocúpese de esto. Esto es una mujer. ¿Y qué dice aquí el periódico? Educación oculta detalles del fraude de esta señora. Sin embargo, su procurador antilavado, raudo y veloz, decomisa esto. Decomisa los bienes de esa señora. Aquí está. Eso hace el procurador Germán Miranda Villalona. Pero no va a investigar al Ministerio de Educación. ¿Por qué no va al Ministerio de Educación el señor Villalona a investigar el fraude en educación? Porque para comprar un solar con papeles falsos por 47 millones de pesos, no basta apresar a la delincuente. Hay que ver quiénes compraron sin verificar la documentación que esa delincuente presentó al Ministerio de Educación. Son 47 millones de pesos. ¿Y quién paga 47 millones de pesos por un solar sin los papeles? ¿Y la consultoría jurídica del Ministerio de Educación? ¿Cómo se eroga un cheque de 47 millones de pesos sin soporte? No son las anécdotas, no son los tópicos de que si es femenina o masculina la violencia, la criminalidad y la delincuencia, señor procurador. Es oír la voz del proceso de descomposición política, social y económica y cultural que vive la República Dominicana. Cuando hagamos eso, estaremos tributándole al país un comportamiento político decente. Cuando hagamos eso, cuando nos pongamos a oír la voz del proceso de degeneración, el proceso de degradación política, social y económica, que está aprovechando la violencia, la criminalidad y la delincuencia organizada para legitimarse en la sociedad dominicana. Es eso lo que tenemos que reducir. Ese atractivo que tiene la violencia, la criminalidad y la delincuencia, no más de 48 horas, al esposo de una prestigiosa presentadora de televisión, se le dicta medida de coerción, ayer me parece, por un fraude de clonación de tarjeta de 100 millones de pesos. Aquí pasó lo mismo en el DICAN. Otra presentadora de televisión, que era la querida de un narcotraficante y era la querida del coronel Valerio. Se le puso la mano a los bienes de esa presentadora del DICAN. Su jipeta, todo lo que tenía, sin poderlo justificar, lo tiene esa presentadora. Lo tiene esa presentadora. Nadie le preguntó cómo lo consiguió. Sin embargo, la policía mata. Esa policía, mujer, mata a un joven que tiene un accidente en San Cristóbal. Huye porque le van a linchar una multitud. Y una policía que le ve huyendo en las calles en San Cristóbal. Está bebiendo en una azotea. Esa policía, borracha, baja de la azotea y mata a este motorista que huye de una multitud que quiere lincharle. Y le mata desarmado. Y eso lo hace una mujer, señor procurador. Usaré unos segundos para cambiar de anatema. Te lo dije, con Levapen estás como un toro. Levapen te pone bien. Busca tu alegría en la farmacia. Levapen, siempre bien.
El periódico Hoy del lunes nos formulaba una pregunta a toda la nación y pecaba el periódico Hoy de ingenuo, como si el periódico no supiese cuál fuera la respuesta, porque sabemos que el dueño del periódico, el director de ese periódico, sabe la respuesta, pero quiso dejar la pregunta en el aire. Es esta la pregunta: ¿dónde laboran miles de profesionales que cada año salen de las universidades? Esa era la pregunta del periódico Hoy del lunes. ¿Dónde laboran miles de profesionales que cada año salen de las universidades? En ninguna parte. En ninguna parte. Porque ¿qué es lo que tenemos como sistema de educación en la República Dominicana? ¿Qué es lo que tiene la República como sistema de enseñanza? ¿Qué se enseña en la República Dominicana y qué se aprende, tanto a nivel preuniversitario como a nivel universitario? ¿Qué se enseña y qué se aprende? Señores, es que la enseñanza, es que la educación es instrucción, es entrenamiento y virtud para que verdaderamente sea inteligencia, esa inteligencia que tiene que terminar en comportamiento. La inteligencia es dialógica, es con el lenguaje que se forma la inteligencia. Y el ser humano llega al mundo con una mezcla de biología y cultura. Y es la casa, la familia, es la escuela la que le dan continuidad, la que le completan esa personalidad. El carácter del ser humano se crea con la escuela. Una educación, un sistema de enseñanza que no crea la personalidad del estudiante, no sirve. Ese es el gran problema. ¿Qué sistema de enseñanza superior tiene la República Dominicana? ¿Qué sistema de enseñanza superior tiene la República Dominicana? Y tiene la enseñanza preuniversitaria. ¿Orientada cómo? ¿Cuáles son los objetivos de la enseñanza universitaria y de la enseñanza preuniversitaria en República Dominicana? Una enseñanza, las dos, concebida desde la oferta, igual que como está concebida la economía dominicana. Porque es que la economía dominicana ha lastrado todo el sistema político, todo el sistema democrático del país. Aquí no existe servicio político. Los políticos dominicanos están a la merced de las grandes empresas y de los grupos económicos. Y la enseñanza a todos los niveles está lastrada, está troquelada por los intereses económicos. El rentismo. Son rentistas las universidades dominicanas. No están orientadas hacia la formación. No. Busquen los currículos de las universidades. Es la propia Ligia Amada es la propia ministra de Educación Superior
la que nos está diciendo que en el país hay que eliminar, aquí está, es la propia ministra Ligia Amada Melo de Cardona, plantea el cierre de carreras de Derecho y Administración. Es la propia ministra de Educación la que nos está diciendo que hay que cerrar carreras porque no tienen mercado. Y entonces, ¿qué es eso? ¿Una estafa? Eso es un fraude. ¿Pero por qué sucede esto? Porque tenemos una educación universitaria orientada desde las necesidades de los consejos de administración de las universidades, desde las juntas directivas de las universidades, no desde lo que necesita la sociedad dominicana como profesional. Es el rentismo, es buscar ganancias. Entonces se están quejando porque hay miles de diplomas colgados en la pared. ¿Cómo no vamos a tener miles de diplomas colgados en la pared? Lo vamos a tener obligatoriamente. ¿Por qué tenemos esos miles de diplomas colgados en la pared? Porque las universidades están enseñando para ayer, no para mañana. Busque a ver el currículo, la formación universitaria. Vaya a ver qué formación universitaria estamos teniendo, qué carreras universitarias, cuántos técnicos en informática estamos formando cada año, cuántos programadores de computadora estamos formando, cuántos químicos, cuántos biólogos, cuántos matemáticos estamos formando, cuántos lingüistas estamos formando cada año. No abogados, administradores de empresa, profesiones insulsas, sin ninguna vinculación con la realidad. Pero las universidades se están haciendo ricas. ¿Cómo están formando aquí universidades como la Universidad del Caribe? La gente yendo una vez a la semana. ¿Qué competencia tiene un profesional que acude a la universidad una vez a la semana y se gradúa en el mismo tiempo que otra universidad donde el estudiante va cada día? ¿Qué está pasando en la medicina? Que hay hoy un debate en la medicina, hay un debate con relación a la evaluación final. Tenemos aquí 10, 12 universidades graduando médicos. Vayan a ver la disparidad, las distancias entre un médico que se gradúa en INTEC, un médico que se gradúa en la Madre y Maestra, un médico que se gradúa en la UAS y un médico que se gradúa en UTESA o un médico que se gradúa en la OIM. Vayan a ver los currículos para que entiendan lo que estamos diciendo. Y todos se gradúan de doctores en medicina. Vayan a ver la carga académica de un estudiante graduado de médico en INTEC y un estudiante graduado de médico en UTESA. Vayan a ver la carga académica. Compárenla. Y son doctores en medicina los ambos. Son doctores en medicina ambos. Y entonces hay un problema con la validación del médico dominicano. Y dice doña Ligia hoy en el periódico, esta es la información que nos trae doña Ligia. Ligia Amada considera que la UAS no debe validar a los médicos. Yo estoy de acuerdo con ella. Pero usted es la ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología desde el año 2004. Usted está cumpliendo 11 años en ese cargo. Ahora que usted se da cuenta de esto, 11 años después, lo que pasa es que aquí la gente no renuncia. Es que es una nulidad el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, igual que el Ministerio de Educación.
Es una anomalía democrática. El Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Son dos anomalías democráticas. Están al servicio de intereses privados. No están al servicio de la sociedad dominicana, que es quien paga los impuestos para que ellos estén en esos cargos. Ese es el problema. Y por eso la educación dominicana, toda, hoy es un gran chantaje intelectual y un asalto o un fraude pedagógico. Eso es lo que tenemos en la educación dominicana. Un gran fraude pedagógico y un gran chantaje intelectual, un fraude intelectual, una estafa intelectual, es lo que tenemos aquí en las universidades dominicanas. Una estafa intelectual, una estafa intelectual. A ustedes no les gusta que yo les diga esto, pero me place decirlo. Y siempre he esperado que ustedes vengan aquí y me hagan quedar mal. Ya son ustedes mismos que están reconociendo lo que están haciendo. Este es el rector de UNIBE. ¿Por qué el doctor Julio Amado Castaño Guzmán está diciendo esto? Alerta sobre una posible crisis en el sistema educativo de la República Dominicana. Sin embargo, la encuesta Gallup, esto es lo que le dice a ustedes, señores. Esto dice la encuesta Gallup. El 65% de la población elogia la calidad de la educación dominicana. Permítanme entrar en el último tema del programa de hoy, señores. Ay, ay, ay. Este es el titular, uno de los titulares del periódico El Nacional. PLD, PRD y PRCC rechazan el proyecto de ley sobre educación sexual. Señores, ustedes tendrán que soportar de este sistema político muchas hipocresías. Porque es que aquí no hay un sistema político. Aquí hay una corporación de partidos políticos. Por eso ninguno de ellos está de acuerdo con que este programa exista. Ninguno de los partidos políticos del país, sean los oficialistas o los de oposición, quieren que este programa exista. Solo tienen que ver lo que un dirigente de un partido de oposición, y abro comillas, hizo con este programa en el Canal 6. El legislador Cristian Paredes, que es quien lleva la voz cantante, él y Hugo Núñez, y hago una alusión directa a ellos dos, por si quieren la réplica de lo que vamos a decir en este programa, pueden venir cuando quieran, sin avisar, el día que quieran, a este programa a defender sus hipótesis. Pueden venir el día que quieran, sin avisar, porque él dijo que no era papagayo de la iglesia. Y nosotros no somos papagayos de la iglesia. Él acusó a mucha gente de ser papagayo de la iglesia. Lo que yo no soy es el papagayo de ningún organismo internacional. Eso es lo que yo no soy, Cristian Paredes, el papagayo de organismos internacionales. En la democracia, Cristian Paredes, la autoridad se consigue por el ejercicio responsable de la libertad. Así se consigue la autoridad, por el ejercicio responsable de la libertad.
Y si usted no tiene un ejercicio responsable de la libertad, no merece ser senador ni merece ser diputado de la República. La autoridad de un padre sobre sus hijos no la puede determinar un Senado o una Cámara de Diputados democráticamente irresponsable. Tampoco la autoridad o la potestad de un padre sobre sus hijos puede ser sustituida o puede ser ejercida esa autoridad paternal o parental. La pueden ejercer un sistema de enseñanza irresponsable. No es verdad que un sistema de un grupo, un conjunto de maestros irresponsables, de un ministerio irresponsable, pueden sustituir la autoridad parental de un padre y de una madre para conducir los objetivos familiares que tiene un padre sobre sus hijos. Cristian Paredes. Ustedes han creado una serie de leyes que buscan minar, reducir la autoridad del padre, como el Código de Niños, Niñas y Adolescentes y el Código del Menor, que buscan quitarle autoridad al padre, porque quieren hacerle ver a la sociedad que el padre es la continuidad del autoritarismo, de la cultura autoritaria. Esa es la base que ustedes tienen. Y ustedes no son quienes para decidir hasta dónde llega la autoridad de una familia con sus hijos. La potestad de una familia no la puede decidir un diputado, por más diputado que sea, y menos un corro de diputados irresponsables que son capaces de aceptar el chantaje de un presidente. Cuando cambian ellos mismos, lo que votan unánimemente, como el caso de la ley de Loma Miranda, como el caso de la ley del aborto, que ustedes la votaron unánimemente y el presidente se la vetó y ustedes aceptaron eso y aceptaron obedientemente lo que su presidente le dijo, por doctrina partidaria. Eso es ser más papagayo que ser el papagayo de la iglesia. Porque la iglesia dominicana, en cualquiera de sus manifestaciones, en cualquiera de sus confesiones, tiene mucho mayor reputación, tiene mucho mayor autoridad legal, legítima en el país que la que tiene el Senado y la Cámara de Diputados de la República Dominicana. Mañana yo seguiré con este tema, porque este es un tema importante. Mañana yo cerraré lo que comencé a decir ahora. Y quiero que Cristian Paredes o Hugo Núñez, esos dos diputados, vengan a replicar lo que nosotros vamos a decir aquí, cuando ellos quieran, sin avisar. No tienen que avisarme. Se presentan aquí al canal y yo abro el programa para hacerlo nada más que con ellos, cuando ellos quieran. Les dejo, no es una obligación que nos juntemos mañana a las 7 de la mañana, pero si ustedes quieren sufrir con nosotros, nos veremos mañana a las 7. Asalto